Si un magistrado ha decidido salir de la Suprema Corte para irse a Morena, donde el presidente dice que la Suprema Corte no ha servido para absolutamente nada, y solo ha sido un nido de corruptos y personas que se enriquecen, quiero suponer que es un hombre corrupto, que no sirve para nada, que solamente se enriquece y que por eso lo quiere López Obrador a su lado. Y él quiere estar allí porque sabe que es ese tipo de persona que designó Andrés Manuel López Obrador. Lo de México me tiene derrotado. Y con eso voy a terminar hoy. Miren. Yo siempre he tenido esperanzas, ¿no? En México. No siempre quiere tener esperanzas. Ay, el movimiento del 68. Ay, legitimaron al Partido Comunista. Bueno, qué bueno, pero no soy comunista. Pero bueno, al menos la izquierda ya tiene una representación no oficial en México, porque la representación oficial la tenía el PPS, el Partido Popular Socialista, del que nadie se acuerda en la actualidad, porque el PRI funcionaba con 3 partidos satélites. El PPS, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que servía para darles puestos a antiguos generales de la Revolución, sobre todo, luego ya se convirtió en otra cosa, y el PAN, que era la leal oposición. Los 3 eran satélites del PRI. Yo estaba acostumbrado a eso, pero bueno, los movimientos sociales y demás, la izquierda se legitima, pues tienes esperanzas. Se desarrollan partidos nuevos, como el Partido Mexicano de los Trabajadores, tienes esperanzas. Se desarrollan otros partidos nuevos cuando distintas organizaciones de izquierdas se reúnen con el registro original del Partido Comunista Mexicano para hacer el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, y ninguno era socialdemócrata, pero bueno, por lo menos eran la esperanza. Y tú les votabas porque eran la esperanza. No sale Cárdenas. Y te das cuenta que allí hay una visión socialdemócrata y dices, pues voy a tenerle fe. Y le roban la elección de una manera absolutamente brutal. Y buscas formas de tener fe. Bueno, pues ya regresaré al ingeniero todavía en 1999, antes de venirme yo a España. Dejé preparadas cosas de la campaña para las elecciones del 2000 porque tenía yo esperanzas. Luego tuve esperanzas en López Obrador, sabiendo yo que era un hombre bastante tonto. Pero no sabía yo que era malvado. Lo había conocido como presidente del PRD precisamente en las campañas de Cárdenas. Y conocido no es que fuéramos amigos y nos fuéramos de cervezas juntos. Coincidí con él un par de veces, tampoco se necesita más para darse cuenta de las horribles limitaciones que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pero podía ser una buena opción. En 2018 dije no votaría yo por ni muerto. Porque se alió al partido Encuentro Social, que básicamente es un partido de la derecha religiosa. Como yo, muchos han tenido esperanzas, las hemos tenido juntos. En la misma mesa de presentación de libros, en la misma noche, en la misma mesa donde jugábamos al póker en la noche, un grupo de amigos. En las mismas reuniones editoriales donde tratábamos de hacer revistas y donde tratábamos de hacer colecciones de libros. En los mismos restaurantes o cafés o bares donde nos reuníamos, teníamos juntos esperanzas. No puedo creer que haya esperanza alguna en los que se han unido a López Obrador y están todavía con él. Ahí no hay esperanza de que mejoren las cosas. Lo saben. Saben que López Obrador ha fallado en absolutamente todo, menos en la autoexaltación de su narcisismo personal, menos en esa idea de que todo en México gira a su alrededor, que si alguien habla de 350 muertos en Acapulco es por atacarlo a él, si solo hubo 45, gracias a Dios, que como le caigo bien yo a Dios, pues dalo, solo mató a 45, dejó sin casa 1 millón, pero es otra cosa. No es posible que alguien de los que estuvieron conmigo, no me refiero a la gente que nunca ha tenido nada y siempre le han prometido algo y le han dado una pequeña limosna, una despensa, una lavadora, un refrigerador, porque así se compran votos en México siempre. Antes eran los tortibonos, los bonos para comprar tortillas baratas o los bonos de la leche, ¿no? Tenías leche barata para los niños, bueno, al menos la leche liconza. Entonces ese mecanismo de control político que tuvo, bueno, si en este barrio no gana el PRI, ya saben ustedes que no va a haber leche para los niños. Entonces todo el mundo decía, pues no me cae bien el PRI, pero voy a votar por el PRI.
Esos mecanismos de control los conocemos perfectamente y los está reproduciendo López Obrador. Y los que están con él lo saben porque vivieron nuestras críticas. Juntos criticamos el clientelismo, juntos criticamos la manipulación, juntos criticamos el control, juntos criticamos el que se condicionara todo a la exaltación de la figura presidencial, que en vez de ver a un servidor se le veía siempre como un tlatoani, como un emperador, como un rey, aunque solo durara 6 años. Mucha gente está con López Obrador porque no queda de otra y se entiende y se lamenta que su desinformación o la situación de sumisión absoluta en las que están desde tiempos del PRI hasta esta mañana les impida criticar al que está en el poder, porque el que está en el poder quizás les deje caer alguna migaja todavía de aquí a fines del 2024. Pero los que estuvieron conmigo, hijos de su madre, esos no tienen ninguna esperanza. Se han convertido en los peores cánceres del priismo y del panismo. Se han convertido en aplaudidores, se han convertido en siervos, se han convertido en ratas. Han dejado atrás todos los que fueron sus principios, todos los ideales de mejorar la realidad para los que están peor, para aquellos a los que tenían que caminar 8 horas desde el pueblo para llegar a su casa, para saludarlos, para saber qué necesitaban, para enterarse uno de la realidad de su país. Están tan olvidados hoy como en 1975 cuando yo los visitaba estudiando antropología. Y los que estaban conmigo lo saben, pero ya les importa un pito. Han decidido traicionarlo todo a cambio del poder, a cambio de que finalmente logramos echar al PRI y ya tenemos el poder ahora y lo vamos a conservar para siempre, aunque no hagamos con ello nada más que cobrar nuestro sueldo y aplaudirle muy duro a Andrés, a Claudia o a quien manden. Me matan de vergüenza, ¿verdad? La esperanza hoy es vergüenza.